Buenas noches, iglesia, y qué gozo de poder compartir juntos una vez más en esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de seguir estudiando tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor, porque nos hace bien, Señor, a nuestras mentes, a nuestro corazón, a nuestro vivir, Señor. Gracias, Señor, por este tesoro tan bello que tú nos has dejado, Señor, que podemos aplicarlo, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables, Señor. Pero, Señor, que no simplemente sea otro estudio bíblico, Señor, sino que de verdad podamos examinar nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, poner ese espejo espiritual delante de nosotros, Señor, y poder cambiar, Señor, remover cosas de nuestra vida, Señor, que tienen que mejorar, Señor. Gracias por quien tú eres. Te pedimos, Señor, que tú seas aún con coronavirus, con aquellos que están enfermos, Señor, con aquellos, Señor, familiares que han perdido un ser querido, Señor. Sé con los médicos, con las enfermeras, Señor, y te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, recordándonos que tú estás en control, Señor, que lo que tú quieres es una transformación en nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. En esta noche queremos hablar sobre peceras. No sé cuántos tienen una pecera o han tenido una pecera. Hoy existen peceras en todos los lugares. Nuestros hogares tienen pecera, las oficinas hoy en día tienen pecera, los hospitales, los colegios y hasta en el terreno de pelota de los Marlins tienen peceras hoy en día. Dicen los expertos que las peceras son educacionales y sirven como terapia. La razón que vamos a hablar de las peceras en esta noche es porque no sé si se han dado cuenta que la vida es como una pecera. Estamos nosotros nadando y el mundo está viendo todo lo que nosotros hacemos constantemente. Y si esto es de verdad nuestra vida una pecera, eso significa que nosotros somos los peces. Y el mundo nos está viendo nadando. En otras palabras, el mundo está viendo cómo nosotros vivimos por los cuatro ángulos de una pecera. Una de las cosas más importantes de tener o de vivir en una pecera es que esté limpia. Empecé a buscar fotos en el internet de peceras sucias y de verdad que no la puse porque de verdad que dan asco cuando una pecera está bien sucia. Lo interesante es que si no limpias las peceras, no puedes ver los peces. En otras palabras, el mundo no puede ver nuestro testimonio. Los peces tienen que nadar en su propio excremento y las bacterias lo pueden matar. Hermanos, nuestras vidas tienen que ser limpiadas del yo, del materialismo, del orgullo, de la inmoralidad. Es interesante lo que dice Proverbios 30:12, porque el problema es que hoy en día nosotros pensamos que estamos bien. Estamos pensando que nuestra pecera está limpia y que seguimos viviendo normal. Pero Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión. Creen que están haciendo lo correcto, creen que están viviendo correcto. Pero dice ese versículo, hay generación limpia en sus propias opiniones, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En otras palabras, siguen viviendo en toda la basura, siguen viviendo y están intoxicados de su propia basura. Hay personas que están nadando en su propio excremento y sí se están ahogando. ¿Saben ustedes que en las redes sociales y en el internet pueden llamar para que vengan y que limpien su pecera? Nosotros también podemos ir a Dios y decirle, Señor, limpia mi pecera. Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi hogar. ¿Recuerdan la historia de David y Betsabé? Dice la Biblia que David la deseó, pero no solamente la deseó y salió caminando, no, adulteró con ella. Y también cometió homicidio. Él pensó que era su vida privada, pero la realidad era que su pecera estaba bien sucia y estaba nadando y las personas estaban viendo todo lo que estaba sucediendo. Pero recuerden cuando vino Natán y le dijo, oye, David, es tiempo de lavar, de limpiar tu pecera. Lo interesante de esa historia es que David no discute con Natán. Él no le dice, tú estás loco. Él no le dice que tú estás inventando. Él sabía que su pecera estaba sucia. Él sabía que aún como dicen los salmos, que tanto dolor en su vida de lo que había hecho, casi estaba
le dolían los huesos. Por eso me encanta el Salmo 51, que lo hemos visto en el pasado. Pero escuchen esta palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí vemos que David empieza a limpiar su pecera. Y él dice, yo estoy sucio, yo estoy nadando en mi propia basura. Y por eso me encanta ese versículo 2, porque dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Iglesia, Dios quiere limpiar tu pecera. Dios está limpiando nuestras peceras durante esta pandemia. Quiere estar limpiándola constantemente. ¿Cómo podemos tener nuestras peceras limpias todos los días? No es simplemente venir el domingo a la iglesia, no solamente cuando vemos un sermón, pero cómo de verdad podemos tener nuestras peceras limpias todos los días. No solo es importante limpiar la pecera, pero si no le pones un filtro, vas a seguir igual. Por eso lo segundo más importante es tener un filtro. El filtro purifica el agua y no permite que el amoníaco mate a los peces. Y yo creo que hoy en día hay muchos cristianos, hay muchas personas que están viviendo en una pecera bien sucia porque no tienen un filtro en su vida. El filtro que Dios nos ha dejado es la confesión. Vengan conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y yo creo que ese es el filtro que el Señor nos ha dejado, la confesión. Que diariamente nosotros podamos ir delante de Él y confesar nuestros pecados. Y no simplemente decir, oh Señor, perdona mis pecados. No, ser específico en la forma que hemos pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Se dieron cuenta? Si decimos que nuestra pecera no está sucia, dice que nos engañamos. Porque si pensamos que no está sucia, entonces no estamos confesando diariamente. Iglesia, estamos flotando y estamos muertos. ¿Cuántos cristianos estamos viendo más que nunca con malas palabras? ¿Cuántos cristianos no estamos viendo hoy en día que se están divorciando? ¿Cuántos cristianos hoy en día más que nunca estamos buscando pleitos y conflictos en Facebook y en la comunidad y aún en la iglesia? Y es porque están viviendo con sus peceras bien sucias. Una cosa que no nos deja ver nuestro propio pecado o ver las peceras sucias, es lo que hacemos, es que tenemos actividades en nuestra vida. Tenemos decoración en nuestra vida. Tenemos la Biblia más grande andando con ella y pensamos que ya eso es suficiente para tener nuestras peceras limpias. ¿Ustedes han visto las plantas que se le ponen a las peceras de bonito? Y a veces la decoración, nos gusta tanto la decoración que no de verdad vemos cómo está la pecera. Hay personas que le ponen bellísimas piedras de colores, de diferentes colores, y no hay nada malo con eso. Eso es bonito de tener cosas así en nuestra vida. Hay personas que le ponen casitas, hay personas que le ponen tesoros que hacen burbujitas, hay personas que le ponen barcos de pirata. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué tienes en tu vida que estás tan entretenido con las actividades, con las decoraciones y no te das cuenta que la gente no puede ver tu testimonio en la pecera por lo sucio que está? Aquí en este versículo es bien interesante cuando dice, si decimos que no tenemos pecado. Ahí la palabra pecado no está en plural, sino que está en singular. El pecado de que se está hablando en este versículo es como siendo la raíz dentro del hombre, su naturaleza, la fuerza que lo lleva a querer cometer el pecado y no salir caminando. Eso es lo que Pablo se refería cuando decía, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esa es la palabra que aparece en este versículo.
Yo nunca he visto un pez limpio, en el sentido que yo nunca he visto que un pez va al baño. Yo nunca he visto un pez bañándose. Es interesante, ellos hacen su excremento y el peligro es que le entran por los gills, la agoya, y sale y se convierte a amoníaco. Y entonces de repente ya no tienen oxígeno para vivir. El filtro purifica el agua. La confesión, si conocemos que tenemos pecado, entonces podemos pedir perdón al Señor y eso purifica nuestra vida. Pongan uno en su vida. Es importante de tener un filtro en nuestra vida, de la forma que le hablamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, cómo reaccionamos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. La Biblia dice que el que tenga oído, que oiga. El que tenga oído, que oiga. Por eso más y más nos enamoramos de la palabra del Señor. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando sobre la obediencia. Miren otra vez el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Por favor, iglesia, vamos a bajarnos del caballito espiritual que pensamos que somos tan buenos, tan perfectos. Y la única manera que nosotros nos podemos ver tan buenos, tan perfectos cuando nos comparamos a los que violan, a los que matan, a los que roban. El mundo, recuerde, es inconverso, no son bobos. Recuerden, el mundo es inconverso, no son bobos. Ellos ven como nosotros vivimos en la pecera. Ellos ven nuestras entradas, nuestras salidas, cómo reaccionamos, cuándo vamos a la iglesia, cuándo no vamos a la iglesia. Miren el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos. Es interesante, no es forzado. Tiene que venir de nosotros. Tiene que darnos cuenta que nuestra pecera está sucia, que hay pecado en nuestra vida. Él no nos va a forzar. Él nos ha dado el libre albedrío, pero dentro del libre albedrío existe la consecuencia. Qué lindo que en ese versículo dice, si confesamos. En otras palabras, ahí la palabra confesar es si admitimos. Si tomamos responsabilidades por tener y tener que nadar en la basura. Es interesante una vez más, si confesamos nuestros pecados. No se sienta mal, no diga, yo soy el peor cristiano, dice nuestros pecados. La confesión es para todos. No, nadie aquí es perfecto, ningún pastor, ningún líder, ninguna esposa, ningún esposo. Pero sí tenemos que entonces, si reconocemos que no somos perfectos, porque la Biblia dice que aún conociendo el bien y no hacerlo, es pecado. Qué lindo que dice que Él es fiel en perdonar. El Señor es fiel. El único que de verdad puede limpiar nuestra pecera. El único que puede limpiarnos de todo pecado. Qué lindo que dice ese versículo. Él es fiel y justo. En otras palabras, Él es nuestra seguridad. Él es el filtro que no falla, que no se apaga, que no se traba. Él no falla en nuestra vida cuando vamos y pedimos perdón. Dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. ¡Wow! Exactamente lo que nosotros necesitamos. Confesar es nuestro filtro. Por eso a veces vemos personas amargadas y vemos personas siempre con malestar y es porque su pecera es tan sucia y andan por ahí sin confesar sus pecados al Señor. Pero se dieron cuenta, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, no hay límite. Él limpia todos nuestros pecados y nuestra maldad. Déjame hacerle una pregunta, ¿cómo está tu pecera en esta noche? ¿Has dejado que el Señor te limpie? ¿Tienes un filtro? No solamente la confesión, pero tienes el filtro de poder saber lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Tienes un filtro para lo que vemos en el televisor? ¿Tenemos un filtro para lo que hablamos?
Tenemos ese filtro para lo que oímos o decir, mire, a mí no me gustan los chistes sucios o yo no estoy en los chismes. ¿Tenemos un filtro, iglesia? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos limpios? Que la gente pueda ver una pecera bellísima por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿O solo está llena de actividades, de burbujitas, de decoraciones, de plantas, de piedras de colores? Y los peces están flotando en medio de una pecera bonita porque está sucia. Finalmente, lo que hace una pecera bella es cuando está limpia, cuando tienes un filtro, cuando está con decoraciones. Pero lo más lindo que hace una pecera, lo más bello que hace una pecera es cuando está encendida. ¿Han visto la belleza de las peceras cuando están encendidas? Como lucen los peces. ¿Se han dado cuenta que cuando la pecera tiene luz, como lucen las decoraciones, como lucen las piedras? Es interesante porque si vamos a vivir en una pecera para hacer testimonios a otros de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, el Señor, no se pierdan esto, el Señor nos dijo que seamos la luz a este mundo. Él dice, vosotros sois la luz de este mundo. Ahora, ¿cómo es posible entonces vivir? Es interesante porque el versículo 5, ahí en 1 de Juan capítulo 1, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os es anunciado, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Así que vemos que dice que Dios es luz. Y si el Señor está en nuestra vida, va a haber luz en nuestra vida. Ahora, dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos lo que es la verdad. En otras palabras, no tenemos luz. El versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Así que si estamos en conflicto en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra comunidad, con nuestra familia, en la iglesia, eso significa que no estamos en la luz. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que si decimos que no hay pecado, como hemos visto, andamos en tinieblas, no hay luz. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahí vemos que si confesamos, estamos en la luz y van a ver nuestras peceras y van a ver cómo vivimos. Pero mira cómo termina el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿se dieron cuenta de algo interesante en todos estos versículos? No podemos estar encendida y apagada a la misma vez. O estamos encendidas o estamos apagadas. Iglesia, por favor, escuchen. O estamos encendidos y nuestras peceras están limpias y la gente ve nuestro testimonio, o estamos apagados. Si pudieron ver del versículo del 5 al 9, dice que si andamos con Él, estamos en la luz. Si decimos que no tenemos pecado, aún dice que lo hacemos Él un mentiroso. Y yo creo que sabemos que entonces los mentirosos somos nosotros. O estamos apagadas o estamos encendidas. Es mi oración que nos demos cuenta en la condición que estamos. Que podamos limpiar nuestras peceras. Que podamos poner el filtro de la confesión todos los días en nuestra vida. Y que podamos ser la luz del mundo. Iglesia, como dice ese dicho, que hoy en día los cristianos quieren tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y es imposible, no podemos. Iglesia, tenemos demasiados peces flotando. O están nadando
en su propia basura. Es tiempo de ir al Señor y pedirle perdón diariamente por nuestros pecados, por nuestras maldades, y entonces comenzar a vivir en la luz. Porque dice ese versículo que Dios es luz. Y si andamos con Él, entonces sí podemos ser la luz del mundo. Que Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo.